Hola, bona vesprada a tots i a totes. Som Marta, de les Biblioteques de Gandia, i avui anem a contar-vos un conte. Fuera d'aquí, horrible monstro verde, per l'autor Ed Emberley. Espero que vos agrade molt. Anem allà. Doncs vos vaig a contar el conte. Fuera d'aquí, horrible monstro verde. Horrible monstro verde tiene dos grandes ojos amarillos, una larga nariz verde azulada, una horrible boca roja con afilados dientes blancos, dos pequeñas orejas retorcidas y una enmarañada greña púrpura y un espantoso rostro verde. Pero no me asustas, así que fuera de aquí, enmarañada greña púrpura. Fuera de aquí, pequeñas orejas retorcidas. Fuera de aquí, larga nariz verde azulada. Fuera de aquí, espantoso rostro verde. Fuera de aquí, horrible boca roja. Fuera de aquí, afilados dientes blancos. Fuera de aquí, grandes ojos amarillos. Y no vuelvas más hasta que lo diga yo. I conte contat, el conte del monstre verd ja s'ha acabat. Espero que vos hagi agradat tant com a mi el conte. Ara passem a la manualitat amb Vero. Moltes gràcies, ens veiem pronte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Vero. Bueno, para los que no me conocéis, soy la animadora sociocultural del proyecto Barris Inclusius de Servicios Sociales. Colaboramos con las bibliotecas haciendo actividades de animación lectora. Acabo de escuchar el cuento que nos ha contado Marta y me ha encantado. Y ya me he puesto yo a pensar qué manualidad podemos hacer relacionada con ese cuento. Y se me ha ocurrido que podemos hacer este monstruito. ¿Qué os parece? Bueno, este es el mío. Seguro que el vuestro queda muchísimo más chulo. Espero que me mandéis fotos. A continuación os voy a dejar un vídeo en el que aparecen los materiales necesarios y el paso a paso para construirlo. Pues la manualidad que vamos a hacer hoy es este monstruito. ¿Habéis visto qué gracioso? Bueno, para hacerlo vais a necesitar algún tipo de pegamento o silicona fría que tengáis por casa, una barra de pegamento, una pinza. Es mejor si es de madera y un poquito más grande, pero yo tenía estas y las vamos a aprovechar. Un lápiz, colores, lo que tengáis por casa, tijeras, cartulinas de colores, goma eva, folios, ¿vale? También podemos utilizar cartones de los cereales, ¿vale? En primer lugar, lo que vamos a hacer es recortar la forma. Yo he elegido un círculo, ¿vale? Podéis elegir cualquier forma geométrica que queráis o inventada, lo que vosotros os guste. Lo único que tenéis que tener en cuenta es que tiene que medir lo que mida vuestra pinza. Puede sobresalir por este lado, pero hacia este lado, como está el hierro, ¿vale? No. Entonces mínimo tiene que ser de ese tamaño, ¿vale? Así. Bueno, yo tengo unas partes ya preparadas y así lo haremos un poquito más rápido, ¿vale? El círculo que hemos elegido lo vamos a dividir en dos partes, porque irá una pegada en la parte de arriba y otra en la parte de abajo. Ahora, elegiremos la parte de arriba y le vamos a pegar los complementos. Yo tenía una bufanda por casa y he aprovechado y le he cortado el pelo. Bueno, voy a coger esta parte para la parte de arriba. Esto será el pelo del monstruito. Y también con trozos de cartulina y goma eva que tenía por casa, he recortado un montón de ojos. Y los pegaré pues, donde yo quiera, a lo largo de toda la cara, más juntos, más separados. Podéis poner solo un ojo, podéis poner un montón de ojos pequeñitos. Eso ya como más os guste. Podéis hacer un montón de monstruitos. ¿Vale? ¿Veis? Esta será la parte de arriba. Pero le faltan los dientes. Yo tenía esta cartulina que tiene esa forma, que ya tiene como forma de dientes. Pero si vosotros no tenéis esta cartulina, lo podemos dibujar en un folio y lo recortamos dejando un trocito arriba que lo pegaremos en la cartulina que hace de cara, en esta cartulina. ¿Vale? Voy a pegarlo todo.
¿Veis? Aquí pegamos los dientes, que sobresalga la parte que nos interesa. Y la parte que no nos interesa la vamos a recortar. Y lo mismo haremos con la parte de abajo. Yo le he puesto unos dientecitos, solo ese ladito como si estuviera mellado, y le he puesto unos piececitos. Pero podéis ponerle lo que queráis. Podéis ponerle brazos, podéis ponerle rayos saliendo, lo que más os guste. Bueno, y ahora ya lo vamos a pegar a la pinza. He utilizado silicona líquida, perdón, porque yo tenía esto por casa. Ay, que no se ve. Bueno, silicona líquida. Si tenéis pistola de silicona, por ejemplo, o tenéis superglue, o tenéis, aquí os pueden ayudar los papás un poco, ¿vale? Entonces pegáis la parte de arriba de la pinza, y la parte de abajo en la parte de abajo, ¿vale? Y ya está. Y ahora tenéis que dejarlo secar muy bien para que no se caiga. Ay, esperad, que esta silicona cuesta de secar más que la otra, o más que el superglue, y no sé si os lo podré enseñar acabado. Bueno, este es el monstruito que hemos hecho ahora.